Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A nosotros nos tocó presentar los estados de la materia. Empezaremos con qué es la materia. La materia es todo lo que ocupa un espacio, que tiene masa y volumen. Por así decirlo, tú eres materia, nosotros somos materia, varios son materia, un objeto es materia, el aire es materia, es que lo podemos sentir. Bueno, continuando, primero, ¿cuáles son las partes de la materia? Primera parte, masa. Masa, por así decirlo, la cantidad de materia, cuerpo, perdón, otro objeto. Esta por lo singular se puede medir en kilogramos. El volumen. Volumen es una propiedad de la materia que nos indica la masa que contiene en cada unidad de volumen. El peso. El peso es la fuerza que proporciona la masa que tiene un cuerpo. Esto también se debe a la gravedad. El peso se debe a la gravedad, ya que es la fuerza que ejerce la gravedad hacia un objeto. Por así decirlo, nuestro, nuestro, nuestra Tierra ejerce más gravedad que la de la Luna. Por eso la Luna ejerce menos gravedad y se puede saltar a distancias más largas que las de la Tierra. Bueno, continuando con esto, el siguiente es inercia. Inercia es la resistencia que tiene el cuerpo sin modificarse, o sea que sin ejercer ninguna fuerza en su estado de movimiento, ya sea que estuviera quieto sin ejercer ninguna fuerza. En porosidad, porosidad, por así decirlo, se representa como, se puede presentar como sería, 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 serían todos los agujeros que constituyen, los agujeros pequeñitos que tiene este cuerpo. Por ejemplo, la porosidad de la piel, de la tela, de una superficie plana. Esto se asocia también con la densidad de la materia. La divisibilidad se dice la propiedad que tiene la materia de ser dividida en partículas muy pequeñas. Es lo que es la posibilidad de dividir esto en partículas más pequeñas o objetos más pequeños. Sí, sí. La longitud es la distancia de un extremo hacia otro. De un punto a otro punto, la materia, de otra materia. Aquí sería un ejemplo una carta de 2 pulgadas, una regla, el metro, cuánta distancia de inicio, el final, de una regla, metro, de una mesa, incluso de una cuchara, bueno, en fin, objetos. También de un objeto y otro objeto, la longitud, no sé, podría decirse, de un sillón a otro sillón, hay muchas maneras. Bien, mi parte que me toca es hablar sobre lo de la materia en la física. Entonces vamos a ir directo a ese inciso. Aquí está justo. Como sabemos, la física desde la antigüedad se ha creído que la han establecido tanto los dioses, ya que ellos eran los creadores de todo el universo y por lo cual, si deseaban hacer algo al humano, lo hacían sin ningún problema. Eso fue hasta que en la antigua Grecia, Leucipo y Demócrito creyeron que todo lo que nos rodeaba estaba compuesto por algún ser diminuto, ya que de las estructuras que conocíamos, aire, agua, tierra y fuego, estas podían crearse algo más chico. Una vez Demócrito tomó un pedazo de piedra y al estrujirlo dijo, esto es más chico, esto es polvo. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos más chico el polvo? En la actualidad se considera la materia algo diferente. Según el enfoque de la física, la materia se refiere a toda entidad dotada de masa propia y capaz de ocupar un espacio en un momento determinado. Todo objeto físico está compuesto de materia, desde un auto hasta un átomo. Lo que quiero decir es que miren a nuestro alrededor. Todo lo que vemos y todo lo que nos rodea está formado por materia. El agua, los animales o una simple mesa están formados por materia. Pero, ¿saben lo que es la materia verdaderamente? Esto que les acabo de explicar es algo parecido. Como sabemos, la masa es una cantidad de materia que tiene un cuerpo. Son, por ejemplo, se mide en kilogramos principalmente y se calcula mediante una balanza o una báscula. ¿Sí? Al ponernos en ella, indica nuestra masa, lo que contenemos. Para hacerlo más fácil, vamos a explicarlo con un ejemplo. Supongamos que en una balanza tenemos a un elefante africano y por otro lado, en otra balanza, tenemos a un canguro australiano. Como sabemos, estos tienen una gran diferencia de peso. El elefante llega a pesar 1 tonelada, mientras que el canguro solo pesa 25. El volumen, eso sería la masa, la cantidad que ocupan en el espacio en el mundo. Por otro lado, el volumen es el espacio que en sí ocupa el cuerpo. Este se puede medir en litros y para que lo entiendan, vamos a otra vez con el ejemplo del elefante y del canguro. Tenemos una puerta. Esta puerta, como ven, es bastante chica, pero el canguro no tiene problemas para pasar de ella, simplemente pasa al otro lado. Sin embargo, el elefante, al ver esta puerta, no puede pasar ya que es más grande incluso que el tamaño apropiado. Así que eso es volumen, un espacio que se ocupa, un espacio al que puedes estar y un espacio al que eres más grande que los demás, por lo cual no puedes llegar a ciertas zonas que están en nuestro entorno. Bueno, mejor vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, para calcular el volumen de un cuerpo tenemos una piedra, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabremos de cuánto es la piedra? Para eso, lo que hacemos es con un vaso de agua rellenarlo en total que sea 1 litro. Con ese litro, entonces, al meter la piedra, podemos hacer que el agua incluso suba. Es decir, de 1 litro, es un ejemplo, estamos suponiendo una cantidad de 1 litro, pasa a 1.7 litros. Ahora tenemos que restar la medida de litro del agua que teníamos en el primer momento. Es decir, 1.7 litros es menos que 1 litro, por lo cual el resultado es del volumen de la piedra, tiene 0.7 litros de volumen. Eso dependiendo de qué piedra pongamos. Yo estoy dando un ejemplo normal. Um,
Bueno, esto podríamos también aplicarlo con lo del elefante. Para medir su volumen, lo que tendríamos que hacer es tener una piscina muy gigante o meterlo en un lago o en una presa y ver cuánto aumenta el agua. ¿Ok? Por otro lado, la materia básica se organiza jerárquicamente en varios niveles. El nivel más complejo de agrupación en moléculas, y estas a su vez son agrupaciones de átomos. Los constituyentes de los átomos serían en este nivel, tanto los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones son partículas con carga eléctrica negativa, los protones con carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones son partículas sin carga eléctrica. A partir de aquí hay todo un conjunto de partículas subatómicas que acaban finalmente en los constituyentes últimos de la materia. Es decir, que al unir estos tipos de átomos que tienen ciertas propiedades, al juntarse, estos empiezan a crear un organismo y del organismo todo nuestro entorno, desde un objeto, como un vaso de agua, o desde yo que estoy aquí sentado explicándoles acerca de esto. También están las físicas que todo el mundo conoce, tales como sólido, no sé si se alcanza a ver ahí, la verdad lo puse pequeño, pero sólido, líquido y gaseoso. Este tiene unas características específicas, tanto como el color, el sabor, la dureza y la elasticidad. Eso anteriormente lo habíamos visto en química para distinguir si una sustancia podía ser un metal, un no metal, si podía separarse con alguna otra sustancia, pero eso es otro tema aparte. También puede estar la temperatura, la densidad, que nos permiten diferenciar unas sustancias de otras. Esto quiere decir que cada materia tiene características propias en física. Al realizar ciertos tipos de problemas en física, se tienen en cuenta estos detalles para saber si el cuerpo puede cambiar de repente de forma, si el cuerpo de repente, debido a la temperatura, también cambia su estructura o se reinicia, podríamos decir. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo que tendríamos sería el que la leche es líquida y blanca. En cambio, una pera es dulce. Son muy diferentes entre sí y aunque las dos son buenas, ya saben que las cosas hechas de materia hacen que las tienen diferentes propiedades. Es decir, tanto la pera como la leche. Por ejemplo, la leche tiene un sabor normal, por decirlo así. Tiene un sabor un poco inodoro y sin embargo contiene algunos tipos de proteínas. Mientras que por otro lado, la pera se siente dulce. Estas propiedades son las que distinguen a los ciertos espacios que se encuentran. Una pera dulce, un limón agrio, un chile picante, entre otras cosas. Esto nos permite diferenciar algún tipo de sustancia entre otras. Sería todo de mi parte. Toda la materia tiene unas propiedades que nos permiten distinguirla de las cosas materiales, se les llama propiedades generales. Las propiedades generales nos permiten diferenciar qué clase de materia es una de la otra. Estas características siempre deben tener masa y peso y ocupar un lugar en el espacio. La materia puede percibirse con sentidos. Cada tipo de materia tiene características diferentes de acuerdo a cómo sea cada una de ellas. La materia siempre debe tener temperatura y la temperatura siempre se va a transferir de la más caliente a la más fría. La materia igual tiene volumen y impenetrabilidad. Esto quiere decir que dos materias no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Existen distintas clases de materia. Existen muchas formas para clasificarlas. Por ejemplo, la materia vivente, que conforma a todos aquellos seres vivos. Por ejemplo, un elefante, una jirafa, una abeja o un mapache. También existe la materia inanimada, que compone los objetos sin vida o que están muertos. Estos pueden ser una piedra, metal, una mesa o una roca. También existe la materia orgánica, que es formada principalmente por átomos de carbono e hidrógeno y generalmente está vinculada con la química de la vida. Puede ser una planta, puede ser un árbol, puede ser una flor o cualquier cosa natural. La materia inorgánica no necesariamente tiene que ver con la vida, sino con las extracciones químicas espontáneas o no espontáneas. Un ejemplo de materia inorgánica puede ser la basura que se genera de la comida. También tenemos la materia simple. Esta está compuesta por átomos de pocos tipos diferentes, o sea que está más cerca de la pureza. Algunos ejemplos de sustancias simples son el hierro, el azufre y el cobre. La materia compuesta se compone de numerosos elementos de diversos tipos, alcanzando niveles de complejidad elevados. Esto quiere decir que contiene átomos de distintos elementos y su estructura es un poco más compleja. Partes que constituyen a la materia. La materia está compuesta por moléculas, siendo la molécula la parte más pequeña en la que se puede dividir una sustancia sin perder su naturaleza y propiedades. Una molécula está compuesta por átomos. Tiene sustancias simples y compuestas. En las sustancias simples es aquella porción más pequeña en que puede dividirse sin perder su naturaleza y propiedades. Es un átomo, ejemplo, el cloro, el oxígeno o el carbono. Sustancias compuestas es aquel cuya parte más pequeña en que puede dividirse sin perder sus propiedades es una molécula. Ejemplo, el agua, cuya molécula incluye 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno.